fantástico, queremos saberlo todo y realmente pensamos que los maestros, que los caballos, digo, pueden ser grandes maestros. Totalmente. Entonces aprender a conectar con otro ser vivo, con un animal y con alguien con tanto potencial justamente como un caballo, bueno, puede ser fantástico. Para conversar sobre esto la tenemos a María Guadalupe Gómez, que es instructora de equitación. ¿Cómo te va? Bienvenida, María Guadalupe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Fernando, hola Emilia, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenida aquí en Interactivo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, decíamos, a ver, es una cuestión bastante novedosa, ¿no? Creo que se está dando a conocer en las redes sociales, en los usuarios en general, que también están recurriendo a terapias que no son las convencionales o las clásicas, por ejemplo, ligadas a la psicología o ir al psicólogo, sino tratar de conocerse a uno mismo de otra forma. Si en este caso entra en juego con este vínculo también con este animal, con el caballo. Así es. Hace muchos años yo estoy haciendo esto. Ahora está como muy en boga todo en las redes y demás, ¿no? Pero ellos son maestros, son sanadores. Pudimos acercarnos a su lenguaje y eso nos habilitó un montón entender cómo ellos nos leen, a nosotros nos perciben por ser animales de presa, hasta lo que no decimos. Uh-huh. Eso me parece muy interesante, porque justamente quería preguntarte, María Guadalupe, ¿por qué el caballo, no? Porque digo, no es, si bien en este caso estamos hablando quizás de constelaciones, pero hay un montón de terapias que se pueden hacer con los caballos y que verdaderamente, por lo menos la gente que he escuchado y que ha tenido la experiencia, les resulta realmente sanador, que salen de formas sintiéndose muy tranquilos también. Digo, ¿por qué el caballo en sí? Bueno, mira, Emilia, muy importante, el caballo en su medio, en la naturaleza, sueltos, ¿no? Uh-huh. Esto es importante. Ellos son pura naturaleza, uh-huh. La naturaleza es coherencia, y ellos necesitan de la coherencia para sobrevivir. Son animales de presa, y ellos necesitan percibir todo el entorno y tener el entorno coherente para sobrevivir. Uh-huh. Entonces, cuando aparecemos nosotros y presentamos desde algún lado alguna incoherencia, esto quiero decir, pensamos algo que no decimos o hacemos algo que no pensamos, entonces ahí ellos perciben eso y necesitan ordenarlo, por decirlo de una manera, nosotros ponemos esas palabras de ordenar, claro, como para no entrar en peligro. Uh-huh. A la vez, llama la atención, María Guadalupe, el tema de que es algo que no se puede aprender desde el consejo o el libro o un video, un tutorial a distancia. Realmente hay que estar ahí. O sea, hay una conexión real y auténtica con el animal, pero también con el instructor. Y de paso te añado en esa pregunta o en esa forma de explicarlo, ¿no? Cómo funciona ese ahí, que vos nos digas. También el rol del instructor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay que conocer su lenguaje, su comportamiento. Al ser animales de presa, ellos tienen todo un lenguaje sensorial, gestual, muy rico, muy silencioso, pero que no tiene que ver con nosotros. Pongo siempre el ejemplo de un perro. El perro tiene un lenguaje muy similar al nuestro. Uh-huh. Nosotros nos damos cuenta cuando un perro está enojado, cuando está contento, uh-huh. Va al encuentro. Uh-huh. Nosotros somos más predadores, entonces el perro caza. Entonces nosotros claramente, rápidamente conocemos más el lenguaje de un perro. El caballo tiene otro tipo de forma de vínculo, que nosotros también podemos acceder y también la tenemos como tal, pero que ellos nos enseñan un poco a estar en el aquí y ahora, a permanecer con otros y a tener reglas muy claras de comportamiento para... o sea, son sociales por naturaleza, uh-huh. Y eso nos ayuda a recordar qué importante que es el ser social para generar un vínculo, un buen vínculo, sano y coherente, ¿no? Vuelvo con esa palabra. Claro. Sí, aparte, bueno, justo hace un ratito estuvimos hablando de seres sociales, ¿no? Así que está buenísimo saberlo. Y esto que comentabas con respecto al aquí y ahora, el saber estar presente, digo, la naturaleza evidentemente también tiene mucho que ver con eso, pero con respecto al lenguaje, dado que justamente uno va a aprender eso también del caballo en este caso, ¿no? ¿Hay formas de aprender ese lenguaje? ¿Cuál es el método que se usa? Sí, por supuesto. En realidad, yo estudio esto hace muchos años. Hay libros, hay un montón de libros. Se llama etología, ¿no? Uh-huh. Es el estudio del comportamiento del caballo. Y cada vez más
se conoce de esto, ¿no? No sé si no hay ninguna academia, no hay ningún lugar, nosotros hacemos cursos de capacitación de eso, pero justamente porque nos preguntan un montón y porque les interesa el tema. Pero hoy en día está cada vez más, es más conocido, pero no hay todavía ningún lugar como para entender, o sea, más que los talleres que podemos hacer en los lugares, las personas que hacemos esto, porque es muy, muy joven el concepto, claro, como para que todavía se implante, qué sé yo, en una universidad o demás. Yo te quiero preguntar, María Guadalupe, acerca de ese contacto con el caballo, con el animal. Viste que a veces las personas tenemos contradicciones. Digo, por ahí con las palabras queremos decir algo, pero nuestro cuerpo dice otra cosa, tiene otro mensaje. Y seguramente eso lo perciba, ¿no? El caballo, que es como que tiene una mirada más holística, me parece, el alma de la persona. Que no basta solamente con el lenguaje que sea el apropiado, como quizás con eso nos manejamos y contentamos a otros seres humanos. Eso con el animal, bueno, se pone bastante a prueba. Yo te quiero contar, mira, Fernando, es muy interesante lo que decís, porque yo hago distintas terapias, no hago una sola, y son distintos abordajes todo el tiempo. Ajá. Y yo veo y observo, yo ya hace 28 años que hago esto, 29, y veo y observo las distintas posiciones, por decirlo de alguna manera, en las que un caballo puede como vincularse con uno, ¿no? Cuando yo trabajo pie a tierra, en lo que es constelaciones, yo veo que la manada que está junta, ¿no? Está en su propio grupo familiar, son espejos de tu alma. Ellos sí ahí, para conservar la manada, ellos necesitan ordenar la energía, el sistema, y esta, entre comillas, incoherencia que nosotros, de alguna manera, sin querer, por tener raciocinio, digamos, experimentamos. También lo actitudinal, ¿no? Cuando uno lo monta en distintas terapias, Sí. ellos pueden ser grandes maestros porque pueden entender que un chico con discapacidad pueda generar movimientos involuntarios y por ahí generar sin querer Wow. un toque Sí, fuerte con el tremendo. caballo, y ellos no lo sienten como una amenaza. Entonces ellos saben percibir más allá de lo que nosotros podamos mostrar gestualmente. ¿Por qué? Porque son animales de presa. Claro, qué increíble Qué que lindo y tengan emocionante esa, lo que tal cual, contás, y María que Guadalupe. puedan percibir de esa manera, me parece tremendo. Vos recién mencionabas también que son diferentes tipos de terapias, ¿no? Mencionabas las constelaciones, que me parece súper interesante, pero quería saber también qué tipo de terapias en general se hacen o llevan a cabo ustedes ahí. Mira, hacemos muchos. Tenemos dos áreas, dos grupos grandes, digamos, de lo que es la terapia. Lo que es pie a tierra, ahí hacemos todo lo que tiene que ver con sanación, armonización, psicoterapia, y constelaciones. También hacemos meditación, que también es un trabajo muy lindo en la naturaleza, de cómo volver a uno mismo y encontrar respuestas en uno mismo, y que los caballos también nos reflejan ese camino. Y todo lo que tiene que ver de montado, que tiene que ver más con equinoterapia, monta lúdica, monta consciente, monta colectada, que son distintas formas de montar, pero siempre con el vínculo. Desde el vínculo generar una postura que sea desde lo actitudinal y no solamente desde la técnica. Nosotros no hacemos competencias. Claro. Nosotros consideramos que la superación en uno mismo es la única, entre comillas, competencia que nos facilita a nosotros lograr nuestra propia versión, ¿no? O mejorar nuestra propia versión. Hermoso. Necesito ir. Quería preguntarte eso, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo podemos hacer para contactarlos? También las redes sociales, que nos cuentes todo eso, María Guadalupe. Bueno, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la capital. Nuestro Instagram es @terapias con S, ecuestre, Bien. sin S. Y bueno, acá estamos, podemos esperar. Bien. Cuando quieran. Para cerrar, ¿nos podés contar así brevemente cómo transcurre una de estas sesiones de constelaciones? Digo, con caballos, imaginando que uno está parado ahí al lugar, llegó, quiere hacer la constelación, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo empieza?
Bueno, nosotros hacemos individual y grupal, Ajá. depende de lo que cada uno quiera. Nosotros los últimos domingos de cada vez hacemos las grupales, viene la gente, se sienta, yo explico un poquito porque es muy distinto a lo que es con personas. Entonces, bueno, cómo es la dinámica, cómo nos vamos a mover en el campo y cómo es la dinámica. Y después lo importante es que cada uno traiga un tema. Ajá. Ahí acá, estoy hablando de constelaciones y vienen, a ver. Mirá, aparecieron, Ay, ahí no, está. ¿Cómo se llama ese? ¿O esa? Ese se llama Bellón. Ajá. Son divinos. Y bueno, entonces ellos proponen el síntoma, ¿no? Lo que les está pasando, ellos lo exponen y una vez que tenemos claro eso, vamos con los caballos. Y al ir Bien. con ellos, ahí ellos son los que deciden, a diferencia de las constelaciones con personas, ellos son los que deciden quién va a constelar primero, inclusive hasta si hay que cambiar o no el tema. Y Wow. bueno, se empiezan a generar los movimientos. Wow. Empieza a jugar a Cabellón conmigo. Increíble. Y con la chica. Bueno, quería... Quiere salir en cámara, Bellón. Mirá Sí, que, sí, tal qué cual. mediático que salió. Vos sabés que se me surge, bueno, sé que estábamos llegando un poco más al final, pero quizás rapidito saber qué pasa con las personas o cómo manejan el momento en el que quizás una persona quiere hacer constelaciones con los caballos, pero quizás le tiene un poquito de miedo o respeto porque es un animal más grande, pasa mucho, es Sí. una realidad. Sí, Entonces, sí. ¿cómo se podría afrontar en ese caso? Alguien Perdón, tiró ¿no? Pero están tirando las cosas Ajá. acá, y son ellos. Y mira, los caballos, si vos tenés miedo, por lo general no se acercan y yo estoy con ellos y con las personas. Así que cuando tiene alguien miedo, yo le digo que se quede cerca mío y le voy contando esto que les contaba desde la etología, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, si tiene miedo que se venga atrás mío. Ajá. Vamos manejando las cosas. A mí me pasó muchas veces que la persona que tiene miedo, el caballo se le pone en una determinada distancia, trabaja igual, pero no se le acerca. Claro. Y esas personas que tienen miedo, por lo general después se animan, ¿no? Porque ven que las situaciones y los movimientos, los caballos cuando no se tocan entre sí, Ujú. no vienen a tocarte Ajá. porque tan fácilmente. El movimiento lo hacen entre ellos. La diferencia también es esa, que la escena la arman ellos y el movimiento lo hacen entre ellos. Uno solamente es espectador. Ujú. Queda claro, y es una experiencia que definitivamente tenemos que vivir, así que en algún momento tendremos que ir para allá, María Guadalupe. Sin duda. Acá A los conocerlo. esperamos, están totalmente invitados. Gracias por este contacto, por tu tiempo y por tus palabras. Un gran abrazo. Y a los caballos. Y a los Gracias caballos a también. ustedes. Un abrazo Muchas afectuoso ahí a gracias. los caballitos. Gracias, hasta la próxima. Gracias. María Guadalupe Gómez, instructora de equitación, entonces conversando aquí en el Interactivo el tema capacitaciones ecuestres y constelaciones con caballos, algo que, como lo decía en la entrevistada, bueno, empieza a estar muy en boga, muy de moda. Sí, totalmente. Cada vez más, ¿no? Igualmente, ella contaba unos 29 años, dijo que lleva Sí, dedicándose a eso. Es un un montón, montón realmente. montón. O sea, lo que debe haber visto o lo que debe haber experimentado también me parece muy interesante. Y eso de que el maestro, entre comillas, ¿no? Pero quien te acerque a alguna verdad reveladora, no seas vos. Tampoco Claro. otra persona. Exactamente. Sino que sea la naturaleza a través de un caballo, por ejemplo. Y me parece sobre todo el tema de que, a diferencia de otras terapias, ¿no? Que te lo trae otro ser y ni siquiera con el habla, no es diciéndote Claro. algo, no es respondiendo a una pregunta, es como la naturaleza misma, como manifestándose, como es. Hay que vivirlo, pero suena fascinante. Ya volvemos con más Interactivo.